bueno es Dios. Bueno es Dios. Esta enseñanza está basada un poco en los últimos capítulos de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia y los últimos capítulos narran la historia de José. José, el penúltimo hijo de Jacob, que, voy a ser sincero, su historia me fascina la historia, pero la historia está tan intrincada y tan complicada que parece pues una película de Hollywood o una novela, ¿no? Algo así bien compleja la vida de José. Ahora, ¿qué pasa con José? Este es el punto. A José sus hermanos lo vendieron a los madianitas en el desierto, gracias a Dios, porque no lo mataron, lo iban a matar, pero terminaron vendiéndolo a los madianitas. Los madianitas lo llevaron a Egipto como esclavo y lo vendieron a Potifar. Pero estando donde Potifar, la esposa de Potifar lo acusa falsamente de violación y lo mandan a la cárcel. Y estando en la cárcel, él pues siempre tratando de honrar a Dios, reconocer a Dios en todos sus caminos, se encuentra con el panadero y el copero del rey que estaban presos y que tienen sueños. Y José era conocido por interpretar bien los sueños y las visiones, ¿ok? De hecho, los hebreos son famosos por eso. Y resulta que él les interpreta correctamente los sueños. Y en el caso del panadero no le fue tan bien porque le dieron vuelta, pero al copero lo liberan. Y el copero le promete que cuando esté delante de Faraón le va a hablar a él para que pueda ayudar a que José sea liberado. Y finalmente el copero se olvida y José se come un montón de años más en la cárcel. Pero llegado el momento, Faraón empieza a tener unos sueños bien extraños y tiene estos sueños de las 7 vacas flacas que se comen a las gordas, de las 7 espigas de trigo hermosas que arruinan a las 7 espigas maltrechas, y él no sabe qué significa esto y empieza a sentir inquietud en el corazón. Y entonces el copero se acordó que en la cárcel había conocido a este José, pero que además lo había olvidado, pero ahora se estaba acordando, así que lo traen donde Faraón. Él le interpreta con mucha sabiduría de Dios los sueños y Faraón lo pone como primer ministro de toda la nación egipcia. Y cuando él es puesto como primer ministro, administra sabiamente todas las cuestiones relativas al gobierno, lo cual le lleva finalmente a Egipto a ser la nación que afrontó correctamente, que afrontó exitosamente 7 años de hambruna y miseria. Y en este contexto llegan los hermanos de José pidiendo ayuda. Y pues se ponen cara a cara con José. Obvio, no lo habían reconocido porque habían pasado un montón de años. José ya no era un niño, el niño que vendieron como esclavo en el desierto, sino que ahora era todo un hombre. No solamente eso, sino que además tenía toda la apariencia, toda la indumentaria y todo el maquillaje egipcio, porque los egipcios tú sabes que se maquillaban mucho, ¿no? Tenían estas mitras acá en la parte de arriba y toda la indumentaria y los adornos y los aretes. Y ahora José estaba hecho todo un hombre, detrás de toda esa parafernalia egipcia y hablando egipcio totalmente fluido, de modo que no lo reconocen hasta que José pide que lo dejen solo con sus hermanos. Y en ese momento se quita una cosa, se quita la otra, se descubre y les dice: yo soy José, el hermano que ustedes vendieron en el desierto. Y en ese momento los hermanos se mueren de miedo porque dicen: ahora sí nos tocó el 8, ahora sí José, que nos tiene contaditas todas las que le hemos hecho, nos va a matar. Y bueno, la cosa va avanzando, José no los mata, por lo menos no en ese momento, y llega un momento en que el papá Jacob muere, y en ese momento todos los fantasmas, todos los temores de los hermanos de José regresan a ellos, y aquí es donde quiero empezar el día de hoy, ¿ok? Dice la Biblia en Génesis 50, 18 al 20, entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigar? ¿Acaso soy Dios para... ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y aquí es donde uno se pregunta: ¿qué pasaba por la mente de José para que él respondiera de esa forma? José tenía las razones para castigarlos, para vengarse, ¿no?
Segundo, que probablemente tenía además no solamente las razones, sino la justificación, porque ellos realmente le hicieron mucho mal. Ellos pretendieron matarlo. Si no hubiera sido por la gracia y misericordia de Dios sobre su vida, que puso en el corazón del hermano mayor que no lo mataran, sino que lo vendieran nada más como esclavo, él estuviera muerto. Pero él no actuó así. Y además la Biblia enseña que él tenía el poder para castigar. O sea, tenía las razones, tenía la justificación y tenía el poder para castigar a sus hermanos, para vengarse de ellos, pero él no actuó así. Y yo creo que de este versículo podemos aprender cosas increíbles. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero enseñarles yo el día de hoy es que José entendió cuál era su lugar. José entendió cuál era su lugar. Mira lo que dice el versículo 19. Voy a leer ahora la versión Reina Valera. Dice, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y en esta mañana quiero llevarte a la primera reflexión del siguiente modo. Muchas veces, cuando atravesamos por momentos duros, por momentos difíciles, lo primero que queremos hacer es tomar nosotros la justicia en nuestras propias manos, ¿no? Lo otro que viene a nuestra mente cuando atravesamos crisis, yo no sé cómo se llama tu crisis, una crisis económica, una crisis familiar, una crisis sentimental, una crisis laboral, una crisis de salud, yo no sé cómo se llama tu crisis. Pero lo que suele ocurrir cuando atravesamos las crisis es que queremos tomar el control, y eso es una tendencia humana. Cuando algo empieza a funcionar mal en nuestras vidas, queremos tomar el control. ¿Por qué? Porque el control nos da seguridad. Ahora, déjame decirte una cosa. Nosotros como humanos tenemos dos formas de adquirir seguridad con respecto a nuestras vidas. La primera es más fácil al principio, pero termina siendo imposible de alcanzar. Y la segunda es más difícil al principio, pero termina siendo la forma más confiable. Y es lo siguiente. Cuando pasas por crisis en tu vida, cuando pasas por una pandemia en tu vida, tú puedes elegir aferrarte al control o aferrarte a la confianza en Dios. Aferrarte al control o aferrarte a la confianza en Dios. Ahora, yo decía, la primera es más fácil porque humanamente tu mente y tu corazón quieren ir detrás del control. Quieres tener todo bajo control. Quieres tener tú la seguridad de que tu sueldo alcanza, de que tus gastos están ordenados, de que no te vas a enfermar, de que ningún accidente va a venir, de que ninguna pandemia va a arrancarte tu salud, a tus seres amados o a tu trabajo. Quieres tener el control. El problema es que no podemos retenerlo porque tener el control de todas las variables que nos rodean es una mochila demasiado pesada para cargar por un solo ser humano. Un ser humano no puede tener el control de todo lo que le ocurre. En ese sentido, el control es el lugar más fácil a donde ir, pero más difícil para obtener seguridad. Por otro lado, tú tienes la posibilidad de aferrarte a la confianza en Dios. Esto es todo lo contrario al control. La confianza en Dios es un lugar difícil para ir porque confiar en Dios significa renunciar a tus propias capacidades, significa renunciar a tus propias habilidades para aceptar las del otro. Y gracias a Dios que ese otro es el Señor de los ejércitos, que por supuesto que Él sí tiene todo el poder de controlar las cosas, de controlar lo que nos ocurre, y sobre todo Él puede mirar el pasado, el presente, el futuro, y por lo tanto Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces tú puedes aferrarte al control o puedes aferrarte a la confianza en Dios. Aferrarte al control es lo que tu corazón va a pedir de forma automática, pero que no puedes retener. Tú no puedes cargar esa maleta, es una mochila muy pesada para ti. Pero aferrarte a la confianza en Dios es un lugar más bien difícil porque significa renunciar a ti para confiar en otro, pero es un lugar seguro porque esa maleta para Dios es insignificante. Aquel que creó el universo, lo sostiene y lo gobierna con la palabra de su poder, es aquel que puede también controlar cada circunstancia que te rodea. Pero además de todo, y esto es la cereza que corona el helado, es alguien que gobierna con tanta sabiduría, pero con tanto amor, que no te va a dar siempre lo que tú pides, pero Él va a darte siempre lo que tú necesitas, y lo que tú necesitas desde la perspectiva de Dios siempre va a ser lo mejor, aunque no te parezca así en este momento, aunque no te parezca así en el momento en que van ocurriendo las cosas, en que van ocurriendo las tragedias. Tú no vas a comprender, pero sí puedes confiar en que Dios es un Dios amoroso y sabio y sabe por qué hace lo que hace. Amén. La segunda reflexión que me gustaría compartir contigo el día de hoy tiene que ver con que debemos aceptar el hecho de que
todo pasa por algo, ¿ok? Todo pasa por algo. Y seguimos leyendo Génesis capítulo 50 a 19, estamos dándole vueltas a este versículo. Y lo que dice la Biblia a continuación es lo siguiente, dice... y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y mira lo que dice el verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y este es uno de mis versículos favoritos. ¿Por qué? Por varias razones. La primera razón es porque José en este fragmento de la Biblia nos enseña, primero, que como creyentes no debemos idealizar nuestras circunstancias. Hay una corriente muy fuerte que está de moda, que se puso de moda por lo menos en los últimos 10 o 15 años en la iglesia cristiana, que es la confesión de fe, ¿no? Entonces esta corriente te dice que declara, decreta, arrebata, tú arrebata lo tuyo, tú decreta que todo te va a ir bien y todo te va a ir bien. Hermano, esto es una herejía. Esto es una herejía, porque nosotros de por sí no tenemos, ya lo dije hace un rato, el control de las cosas, el control de lo que nos rodea. De hecho, Dios lo tiene. Dios sostiene el universo, ¿ok? Si nosotros tuviéramos poder en el sentido absoluto de lo que dicen nuestras palabras, entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo no hubiera padecido todo lo que padeció, o el apóstol Pedro no hubiera muerto crucificado de cabeza, o el apóstol Juan no hubiera tenido que pasar por ser hervido vivo en aceite caliente mientras estaba en la isla de Patmos, ¿ok? Entonces, las tragedias y las circunstancias malas, por supuesto que pueden venirnos aún a los creyentes. ¿Por qué? Porque estamos inmersos dentro de un mundo caído, dentro de un mundo de pecado, en donde Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo, en donde Satanás sigue buscando al que esté descuidado para ver si lo devora. Él está buscando robar, matar y destruir, ¿ok? Entonces todas estas referencias bíblicas son muy claras. Estamos siempre bajo continua amenaza, y si en este momento no te está pasando nada malo, nada terrible, si has encontrado un equilibrio, un balance en tu vida, dale gracias a Dios, porque por su misericordia tú ahora estás así. Pero la verdad es que las malas noticias están a la vuelta de la esquina, o acabas de salir de una tragedia, o estás en medio de una tragedia o una crisis, o estás a punto de entrar en una. No importa tu apellido, no importa el color de tu piel, no importa tu nacionalidad, eso es así por el tipo de mundo en el que vivimos, ¿ok? Entonces, lo primero que nos muestra aquí José es que José es un hombre de Dios, pero un hombre de Dios que tiene los pies bien aterrizados en la tierra. Él reconoce que sus hermanos intentaron hacerle el mal. Sin embargo, aquí viene la segunda cosa que quiero remarcar el día de hoy, y es el hecho de que José comprendió que aún detrás de las cosas malvadas de la gente, aún de las cosas terribles que ocurren en el mundo, Dios siempre sigue siendo el soberano. Y si Él lo está permitiendo, podemos confiar. Probablemente vamos a sufrir, somos seres humanos con sentimientos, somos seres humanos con necesidades, pero en el espíritu podemos confiar en que Dios está en control. Hace unos días conversaba con una familia y les explicaba que yo tengo como que un método para criar, ¿verdad?, a los hijos. No digo que mi método sea el mejor, pero creo que es sabio permitir cierto dolor, permitir ciertos riesgos. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos salen al mundo real, la vida los va a golpear 1000 veces peor de lo que tú podrías permitir en un entorno seguro como es tu casa. Entonces yo de lejos voy mirando a mis hijas. Por ejemplo, la pequeñita que estaba aprendiendo a caminar durante la pandemia. Yo no iba, cuando ella se paraba y trataba de caminar, yo no iba corriendo a cogerla para que no se golpee. Porque si yo hago eso, ella nunca aprende a caminar. Por el contrario, yo dejaba que ella vaya avanzando. Yo, por supuesto, de cerca, sin que ella se dé cuenta, estaba apercibido para que en el momento en que ella tropezara y estuviera a punto de lastimarse, yo voy y la sostengo. Y lo mismo pasa con la mayor. Yo voy permitiendo ciertos riesgos controlados con la finalidad de que ellos sean entrenados, de que ellas crezcan, ¿ok? Y lo mismo ocurre con el Señor. Y en su soberana decisión, Él permitió que José pasara todo lo que él pasó por una razón, ¿ok? Y José lo entendió. Por eso él dice: ustedes pensaron hacer mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Y aquí viene algo también fantástico, porque no sé si alguno de ustedes ya se dio cuenta a qué nos suena eso, ¿no? Ustedes pensaron en hacerme mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. No sé si ya te diste cuenta, pero esto es como una especie de versión
primitiva de Romanos 8:28, uno de los textos más citados, uno de los textos más vendidos en tazas, en cartelitos, en recuerditos, que se ha comercializado a nivel mundial, ¿no? Es el versículo que dice: pero a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, ¿no? Pero los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Ahora, esto es lo fantástico, mira, y lo terrible al mismo tiempo. José no tenía el texto, pero él tenía la verdad detrás del texto. Voy a repetirlo. José no tenía el texto. Génesis se escribe más de 1000 años antes de Cristo. Romanos más bien se escribe casi como varias décadas después de Cristo, ¿ok? Entonces hay una distancia casi de 1000 a 1500 años entre estas dos historias. Y sin embargo, a pesar de que José no tenía Romanos 8:28, no tenía el texto, José tenía la verdad detrás del texto. Aún en medio de la dificultad y del dolor, Dios está haciendo cosas buenas en tu vida, aunque no lo puedes ver ahora. Entonces, José no tenía el texto, pero tenía la verdad detrás del texto. Pero aquí viene lo lamentable. Nosotros hoy en día sí tenemos el texto, tenemos Romanos 8:28, probablemente lo tienes pegado en una pared, lo tienes subrayado en tu Biblia, lo tienes en algún separador de página, no sé. Entonces tú tienes el texto, tenemos el texto, pero nos falta la verdad detrás del texto. Tenemos ese texto que dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Lo tenemos pegado ahí en nuestra sala o en nuestro comedor. Pero cuando vienen las crisis nos echamos a llorar y decimos: oh Dios, tú no existes. O ¿por qué has permitido esto en mi vida? Señor, yo que tanto hago por ti, ¿por qué no me das el bien? Y tú ¿qué sabes lo que es el bien? Tú solamente no puedes ver más allá del instante que estás viviendo, pero Dios ya vio la eternidad hacia adelante. Él no ha visto los próximos 10 o 100 o 1000 años, Él vio la eternidad que nos queda por delante. Además, Él ha visto una infinidad de múltiples opciones de si tú haces A o B o C o D, o si te pasa A o B o C o D. Y Él, en esa capacidad de haber visto infinitas posibilidades y una eternidad de tiempos en el futuro, Él sí sabe lo que es mejor para ti y lo está escogiendo. Y a ti lo que te toca no es comprender, sino confiar. Lo que te toca no es conocer. No nos ha sido dado el conocer el futuro, pero nos ha sido dado el confiar y el obedecer al Señor en fidelidad y lealtad. Amén. Y José lo entendió. Por eso que él dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y aquí viene la parte final. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y es que este es el asunto. Todo pasa, a veces decimos todo pasa por algo, pero hoy yo quiero decir todo pasa para algo. Y es que a pesar de la vida durísima que le tocó vivir a José, Dios tenía un plan detrás. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y yo quiero terminar simplemente haciendo la siguiente reflexión. Creo que debemos aprender a dar gracias a Dios en todo tiempo. Ayer justo leíamos, si no me equivoco, estábamos en la clase de maestría con mi esposa y estábamos leyendo un texto muy lindo de Job. Mi esposa, a manera de broma, me decía que no se metan con Job. Job es mi libro favorito, decía. ¿No? Estábamos leyendo Job y aparece un versículo tan poderoso, ¿no? Que dice: ¿por qué voy yo a aceptar de Yahweh, del Señor, el bien y el mal rechazaré? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no soy el alfarero, yo solo soy barro. El alfarero es Él. Yo soy insensato, el sabio es Él. Yo soy limitado, el infinito y eterno es Él. Y la pregunta es: ¿por qué voy a recibir de Él el bien y el mal rechazaré? Debemos aprender de que Dios soberano permite cada cosa en nuestras vidas. Lo que percibimos como bueno, lo que percibimos como malo y lo que percibimos como feo. Y todas las cosas las hace por una razón y para un buen propósito. Y quiero cerrar con esto. Piensa lo siguiente. Si José no hubiera sido envidiado por sus hermanos, él nunca hubiera recibido la intención de ser muerto por ellos. Y si él nunca hubiera tenido esa amenaza, nunca hubiera terminado en el desierto. Y si no hubiera terminado en el desierto,
probablemente tampoco hubiera terminado siendo vendido a los madianitas. Y si no era vendido a los madianitas, tampoco lo llevaban a Egipto para ser vendido como esclavo a Faraón. Y si él no era, perdón, a Potifar. Y si él no era vendido como esclavo a Potifar, entonces la mujer de Potifar nunca lo hubiera acusado falsamente de violación. Y si la mujer de Potifar no lo acusaba falsamente de violación, entonces él nunca hubiera terminado en la cárcel. Y si él nunca hubiera terminado en la cárcel, nunca hubiera conocido al panadero y al copero. Y si el copero nunca se hubiera olvidado de él no hubiera mantenido su fidelidad a Dios en la cárcel. Y si el copero, cuando Faraón soñó, el copero no hubiera estado ahí en la corte, él nunca se hubiera acordado de que se olvidó de José. Y si esto nunca hubiera pasado, José nunca hubiera sido traído a la corte. Y si José nunca hubiera sido traído a la corte, jamás le hubiera interpretado el sueño a Faraón. Y si él jamás le interpretaba el sueño a Faraón, jamás hubiera sido nombrado primer ministro de Egipto. Y si él no era nombrado primer ministro de Egipto, entonces nunca hubiera tenido la oportunidad de administrar con sabiduría a la nación. Y si él no era fiel en ese cargo que lo habían puesto para administrar y para gobernar sabiamente a la nación, él nunca hubiera sido como un héroe nacional de haber diseñado la estrategia para que todo Egipto y el mundo conocido se hubiera salvado de la hambruna, de la miseria y de la muerte que ocurrió durante esos 7 años. Y si eso nunca hubiera pasado, él nunca hubiera traído a la familia de él ni a la nación de él. Y si la familia de él nunca hubiera llegado a Egipto, sería una familia de muertos. Y si fuera una familia de muertos, Jesucristo nunca hubiera nacido en esta tierra y todos nosotros estuviéramos condenados a una eternidad en el infierno, separados de Dios para siempre. ¿No crees que tenemos suficientes razones para agradecerle a Dios por sus planes soberanos y sabios? Creo que Dios es un Dios tan amoroso, tan preocupado por nosotros que aunque algunas de sus decisiones podrían hacernos rechazarlo inclusive, Él va a mantenerse firme porque esa es la mejor decisión, porque a su entender es lo que mejor nos puede pasar y porque a su entender es lo que nos va a producir crecimiento, santidad y a la larga una eternidad cerca de Él. Y creo que este es el momento adecuado para agradecerle a nuestro Dios, ¿ok? Así que te invito ahora que te unas conmigo para orar y para darle gracias.